Este video explica las propuestas relativas a los gastos de subvenciones y donaciones, en la sección 24, parte 1, de la IMPAR. Cubre aspectos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Otro video titulado Modelo común para subvenciones y donaciones explica los términos clave utilizados en la contabilidad de los gastos de subvenciones y ofrece una visión general de alto nivel de los principios clave de reconocimiento y medición. Es un contenido esencial para ver antes de este video. Encontrará un enlace en la descripción de YouTube más abajo. Es probable que este video sea de gran utilidad para quienes trabajan con OSFL que conceden subvenciones. Gastos de subvenciones es el término genérico utilizado para describir los gastos de subvenciones, donaciones y transferencias similares de las OSFL proveedoras de subvenciones. Es importante aclarar que, en la IMPAC, el término gastos de subvención no se utiliza para describir los gastos en los que incurre una OSFL como resultado de una subvención que ha recibido, como los costos salariales financiados con subvenciones. Un gasto de subvención es cuando una OSFL subvencionadora proporciona financiación a un destinatario de la subvención, mediante la transferencia de recursos, como dinero en efectivo o un servicio, bien u otro activo, sin recibir directamente ningún recurso a cambio. Esto puede incluir tanto las subvenciones como las donaciones, que pueden ser o no para un fin específico. Esto difiere de los acuerdos de adquisición o compra, en los que una OSFL subvencionadora da recursos a otra entidad o individuo, directamente a cambio de un servicio, bien u otro activo, a cambio. Una OSFL subvencionadora puede recibir servicios, bienes u otros activos directamente para su propio uso, con un valor superior o inferior al de los recursos que transfirió. Si no tienen un valor equivalente y la diferencia de valor es importante, es posible que la OSFL subvencionadora tenga que reconocer parte de la transacción como gasto de la subvención y parte como compra. A efectos contables, los acuerdos de subvención se clasifican como acuerdo de subvención exigible, un ASE, o como otros acuerdos de financiación, un OAF. Consulte el video sobre el modelo común, al que se ha hecho referencia anteriormente, para conocer las definiciones y explicaciones de estos términos. Empecemos por otros acuerdos de financiación. Un OAF puede surgir sin ninguna obligación para la OSFL subvencionadora de transferir recursos. Por ejemplo, una OSFL subvencionadora puede decidir hacer una donación a un receptor de la subvención, cuando no se ha establecido ningún acuerdo escrito o verbal, y el receptor de la subvención no tiene ninguna expectativa de recibir los recursos. Cuando este es el caso, y la OSFL subvencionadora transfiere recursos al receptor de la subvención, se reconoce un gasto de subvención cuando se transfieren los recursos. El gasto de la subvención se mide por el importe neto en libros de los recursos previamente controlados. Si la OSFL subvencionadora tiene la obligación de transferir recursos, pero aún no los ha transferido, deberá crear un pasivo. Del mismo modo, si la OSFL subvencionadora tiene una obligación implícita de transferir recursos, será necesario reconocer una provisión. En ambos casos, el gasto de la subvención se reconoce al mismo tiempo que el pasivo o la provisión. El gasto de la subvención y el pasivo o la provisión se miden por el importe que la OSFL subvencionadora está obligada a transferir al receptor de la subvención. La OSFL subvencionadora liquidará su pasivo o provisión transfiriendo los recursos. Un OAF puede incluir restricciones sobre el uso de los recursos por parte del receptor de la subvención. Dichas restricciones pueden referirse a un propósito general, a una región en la que pueden aplicarse los recursos o a un periodo de tiempo en el que deben utilizarse. En un OAF, por definición, el derecho del receptor de la subvención a percibir los ingresos no depende de que logre resultados específicos o lleve a cabo determinadas actividades o acciones. Por este motivo, no existe una obligación actual para el beneficiario y las posibles limitaciones del convenio no suelen afectar al reconocimiento del gasto de la subvención. El gasto seguirá reconociéndose en el momento de la transferencia de recursos, ya que se espera que el receptor de la subvención cumpla las condiciones del convenio. En un futuro, el receptor de la subvención podría incumplir las limitaciones de un acuerdo. Por ejemplo, imaginemos una subvención que tiene limitaciones, en el sentido de que solo puede utilizarse con el objetivo de proporcionar educación.
Solo si el receptor de la subvención utiliza los fondos para un objetivo diferente, podría tener la obligación actual de compensar el incumplimiento de la restricción o de reembolsar el dinero a la OSFL subvencionadora. Si el receptor de la subvención tiene un pasivo, entonces la OSFL subvencionadora puede tener un activo correspondiente. Este activo podría ser un activo financiero, como un reembolso debido, u otro activo, como un derecho que posee la OSFL subvencionadora para que el receptor de la subvención lleve a cabo una actividad. Pasemos ahora a los acuerdos de subvención exigibles. Cuando exista una ASE, la OSFL subvencionadora deberá primero identificar cada uno de sus distintos derechos sobre el cumplimiento de subvención. Cada derecho sobre el cumplimiento de subvenciones corresponderá a una obligación de subvención exigible, una OSE, para el receptor de la subvención. Las actividades subvencionadas suelen estar interrelacionadas y ser interdependientes. Por ejemplo, un programa humanitario, dirigido por un receptor de la subvención, puede incluir la gestión del proyecto, la adquisición y la entrega de servicios o bienes a particulares. Cuando este sea el caso, los derechos y obligaciones relacionados pueden agregarse, hasta producir un derecho de subvención de cumplimiento distinto. A continuación, la OSFL subvencionadora tendrá que determinar la cantidad independiente que está obligada a pagar al receptor de la subvención, por satisfacer cada uno de los distintos derechos de subvención de cumplimiento. Es necesario esperar a que una o ambas partes empiecen a cumplir sus obligaciones, antes de reconocer cualquier gasto, activo o pasivo, asociado a la ASE. Así, por ejemplo, aunque exista una ASE para que una OSFL subvencionadora financie los salarios de una OSFL receptora de la subvención, si esos miembros del personal aún no han sido contratados y la OSFL subvencionadora no ha efectuado ningún pago, ninguna de las partes habrá empezado a cumplir sus obligaciones. La OSFL subvencionadora reconoce un gasto de subvención cuando se satisface un derecho de subvención de cumplimiento. Esto ocurre porque el receptor de la subvención ha satisfecho un OSE. El gasto de subvención se mide por el importe autónomo del derecho de subvención de cumplimiento que se ha satisfecho. El importe total pagadero en virtud de una ASE puede no conocerse al inicio del acuerdo. La cantidad que la OSFL subvencionadora está obligada a transferir puede variar en función de elementos como los incentivos o las penalizaciones. Por ejemplo, un pago adicional al receptor de la subvención, si cumple su OSE en un plazo determinado. La obligación de la OSFL subvencionadora también podría variar, si está supeditada a la ocurrencia de un acontecimiento futuro. Por ejemplo, el pago puede estar condicionado a que el receptor de la subvención obtenga financiación adicional de otras partes. La posibilidad de que sean pagaderas diferentes cantidades se conoce como contraprestación variable. La contraprestación variable en una ASE significa que la OSFL subvencionadora puede tener una obligación de calendario o importe inciertos, que se ajusta a la definición de provisión. Cuando una OSFL subvencionadora ha llegado a la conclusión de que tiene una obligación presente de efectuar un pago, tendrá que estimar un importe de contraprestación variable. Lo más probable es que para hacer la estimación se requiera información definida del receptor de la subvención. Una vez iniciado una ASE, la cantidad que una OSFL subvencionadora está obligada a transferir al receptor de la subvención puede cambiar por diversas razones. Estas pueden incluir la resolución de acontecimientos inciertos, o un cambio en los derechos y obligaciones que se aprobaron al principio del acuerdo. Esto puede dar lugar a un cambio en el alcance del ASE, a un cambio en los importes, o a ambos. No se trata de una contraprestación variable, que se habría establecido en el acuerdo original, sino de una modificación de dicho acuerdo. Los cambios pueden dar lugar a que se asignen importes diferentes a los derechos de subvención de cumplimiento, que ya han sido satisfechos. Si un cambio da lugar a que se asigne un importe mayor a un derecho de subvención de cumplimiento, se reconoce un gasto adicional. A la inversa, un cambio que dé lugar a que se asigne un importe inferior, da lugar a una reducción del gasto ya reconocido. Tales ajustes tendrían lugar cuando se apruebe el cambio. Si una OSFL subvencionadora transfiere recursos, antes de que el receptor de la subvención haya cumplido su OSE, reconoce un activo por pago anticipado. Este se mide por el valor contable total de los recursos que se han transferido.
Cuando el receptor de la subvención cumple el OSE, se da de baja el activo por pago anticipado y se reconoce el gasto correspondiente a la subvención. Si un receptor de la subvención cumple una OSE, antes de que la OSFL subvencionadora transfiera los recursos, la OSFL subvencionadora deberá reconocer un pasivo. Este reflejará lo que debe por cada una de las OSE que se hayan cumplido. La OSFL subvencionadora tendrá que reconocer un gasto correspondiente a la subvención. Este se medirá por el importe de los recursos que la OSFL subvencionadora está obligada a transferir. Cuando la OSFL subvencionadora transfiere recursos por anticipado, es posible que el receptor de la subvención no pueda o no quiera hacer frente a sus OSE. Si esto ocurre, la OSFL subvencionadora tendrá que reclasificar su activo por pago anticipado. Si la OSFL tiene derecho a la devolución de los recursos proporcionados, se tratará de una cuenta por cobrar, que es un activo financiero. En caso contrario, la OSFL subvencionadora deberá evaluar el deterioro de su activo por pago anticipado. Los ASE pueden ser pagaderos a lo largo de un periodo superior a un año. Cuando una OSFL subvencionadora tiene una obligación presente de transferir recursos, porque el receptor de la subvención ha cumplido sus OSE, reconoce un pasivo y un gasto de subvención. Este será por el importe total de los recursos a transferir al receptor de la subvención. Y debe reconocerse, aunque el pago no sea exigible hasta un futuro periodo de información. Cuando la OSFL subvencionadora no tenga una obligación presente de transferir recursos en ejercicios futuros, porque el receptor de la subvención no haya cumplido aún sus obligaciones, la OSFL subvencionadora no reconocerá un pasivo ni un gasto de subvención. Cuando la OSFL subvencionadora tiene la facultad discrecional de evitar el gasto de la subvención en años futuros debido a los términos del ASE, no debe reconocer un pasivo, porque la OSFL subvencionadora no tiene una obligación presente de transferir los recursos. Por ejemplo, una OSFL subvencionadora puede haberse comprometido a conceder una subvención durante varios años, pero tiene derecho a rescindir el ASE. Si la probabilidad de rescisión es real, entonces es improbable que surja un pasivo implícito por pagos relacionados con periodos posteriores a la fecha de revisión. Una SE que requiere que el receptor de la subvención adquiera o construya un activo no corriente, que el receptor de la subvención controlará posteriormente, se denomina subvención de capital. El enfoque para reconocer un gasto de subvención que implique una subvención de capital es el mismo que con cualquier otro gasto de subvención. Cuando el receptor de la subvención adquiera un activo no corriente, el gasto de la subvención se reconocerá cuando se adquiera el activo. Sin embargo, cuando el receptor de la subvención construye un activo no corriente, es probable que el derecho de subvención de cumplimiento se cumpla a lo largo del tiempo, a medida que se construye el activo. El OSFL subvencionadora reconocerá el gasto de la subvención basándose en una metodología acordada para la medición de los progresos realizados. Si la OSFL subvencionadora transfiere recursos, antes de que el receptor de la subvención haya adquirido o construido el activo no corriente, la OSFL subvencionadora reconocerá un activo por pago anticipado, hasta que se cumplan los derechos de subvención de cumplimiento. Este activo por pago anticipado se dará de baja, cuando el activo no corriente sea adquirido o construido por el receptor de la subvención. Si el receptor de la subvención adquiere o construye el activo, antes de que se transfieran los recursos, la OSFL subvencionadora reconocerá un pasivo y un gasto de subvención, por su obligación de transferir recursos. Hay una serie de consideraciones prácticas que una OSFL subvencionadora debe tener en cuenta con los ASE. En primer lugar, al elaborar el acuerdo, una OSFL subvencionadora debe asegurarse de que los derechos y obligaciones exigibles sean claros. También debe aclarar las consecuencias de no satisfacer esos derechos o cumplir esas obligaciones. Lo ideal sería que el acuerdo especifique también la cantidad independiente de recursos que la OSFL subvencionadora transferirá para cada derecho de subvención de cumplimiento. Cuando esto no se indique explícitamente, la OSFL subvencionadora tendrá que determinar la mejor estimación de las cantidades que compensarían al receptor de la subvención por cumplir con cada una de sus obligaciones. Esto dependerá de la calidad y del tipo de información disponible. Por ejemplo, puede haber presupuestos incluidos en el ASE. De lo contrario,
puede ser posible obtener estimaciones a partir de listas de precios estándar. Una SE también requerirá acuerdos de supervisión, de modo que la OSFL subvencionadora pueda determinar si la OSE ha sido cumplida por el receptor de la subvención, cuándo y cómo. Los términos específicos del acuerdo deberán dejar claros estos requisitos de seguimiento. Los acuerdos de supervisión también deben permitir al receptor de la subvención demostrar que ha cumplido los requisitos administrativos, como el cumplimiento de cualquier estipulación relativa a los procesos de adquisición, el blanqueo de dinero o la esclavitud moderna. Este tipo de requisitos administrativos no son, en sí mismos, OSE. Este ejemplo básico demuestra cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición. Una OSFA subvencionadora entra en una SE con un receptor de la subvención para proporcionar $100 para financiar un programa de vacunación. El receptor de la subvención debe vacunar al menos al 90% de una comunidad definida. Este es el derecho de subvención de cumplimiento de la OSFL subvencionadora y de la OSE del receptor de la subvención. La OSFL subvencionadora proporciona la mitad de los recursos al receptor de la subvención por adelantado para financiar los costos de puesta en marcha del programa de vacunación. La otra mitad es pagadera cuando se haya cumplido la OSE. La OSFL subvencionadora reconoce un activo por pago anticipado de $50 cuando transfiere los recursos de puesta en marcha al receptor de la subvención, y reduce en consecuencia el saldo de caja. 6 meses después, a través de los mecanismos de seguimiento que ha puesto en marcha la OSFL subvencionadora, se le notifica que el receptor de la subvención ha alcanzado una tasa de vacunación del 90%. El receptor de la subvención tiene ahora derecho al pago del resto de la subvención. La OSFL subvencionadora transfiere otros $50. Al mismo tiempo, da de baja el activo por pago anticipado que creó originalmente y reconoce un gasto por subvención, de $100, en el estado de ingresos y gastos. Los principios y ejemplos que acabamos de tratar solo se aplican si la OSFL subvencionadora actúa como principal. Por lo tanto, es importante determinar si una OSFL es un principal o un agente en un acuerdo que implique subvenciones. Una OSFL subvencionadora es una principal cuando controla los recursos económicos en una transacción. En ese caso, se aplicarán los requisitos de reconocimiento y medición de los gastos de subvención que hemos examinado, y los gastos de subvención se reconocerán en consecuencia. Una OSFL actúa como agente de otra entidad si no controla los recursos económicos. En ese caso, no se aplicarán los requisitos de reconocimiento y medición de los gastos de subvención. No se reconocerá un gasto de subvención cuando se transfieran los recursos. En su lugar, los únicos gastos que se reconocerán serán los derivados de la administración del acuerdo de agencia. Del mismo modo, cualquier activo relacionado con el acuerdo de agencia, como la financiación proporcionada a la OSFL subvencionadora, no forma parte de los activos o ingresos propios de la OSFL subvencionadora. La revelación de información proporcionará transparencia sobre estos acuerdos. Las revelaciones proporcionan a los usuarios información que les permite comprender la naturaleza, el importe, el calendario y cualquier incertidumbre derivada de los gastos de subvención. Las OSFL deben proporcionar la siguiente información: una descripción general de la finalidad de los ASE u OAF materiales, la existencia y las posibles consecuencias de la contraprestación variable, condiciones de pago significativas, y la naturaleza de los recursos transferidos o transferibles. Además, la OSFL subvencionadora debe proporcionar las siguientes revelaciones específicas: el importe reconocido como gastos de subvención en el estado de ingresos y gastos, y los importes financiados con ingresos clasificados en fondos con restricciones. Importes que figuran en el estado de situación financiera como activos, pasivos y provisiones para pagos anticipados relacionados con el ASE. Los compromisos de concesión de subvenciones que no se reconozcan como pasivos. Y, si actúa como agente, revelaciones adicionales que incluyan detalles de cualquier saldo mantenido como agente, el nombre y los objetivos de la entidad en cuyo nombre se mantienen los saldos, y por qué la OSFL subvencionadora actúa en su nombre. Una OSFL subvencionadora está exenta de hacer revelaciones sobre los gastos de la subvención, cuando estos son sensibles. Una revelación es sensible si,
Por ejemplo, describir la naturaleza de una subvención concedida compromete la seguridad o el bienestar de las personas, como las que trabajan con la OSFL subvencionadora o los receptores de la subvención. Una revelación también podría considerarse sensible si pudiera perjudicar la capacidad de la OSFL subvencionadora o receptora de la subvención para cumplir su misión o propósito de otras maneras. La excepción de no revelar información sensible no puede utilizarse para evitar revelaciones que puedan identificar fallos en la gobernanza, el rendimiento o la gestión financiera de la organización. Una OSFL subvencionadora seguirá cumpliendo con los requisitos de la IMPAC cuando se utilice esta excepción. Sin embargo, esto no reduce el requisito general de presentar información relacionada con los gastos de subvención que no resulte en información sensible. Este video ha proporcionado una visión general de las propuestas de la sección 24, parte 1, del IMPAC. Ha destacado la diferencia entre gastos de subvención y compras, y cómo se clasifican los acuerdos de subvención, es decir, como otros acuerdos de financiación y acuerdos de subvención exigibles. En el caso de otros acuerdos de financiación, el reconocimiento se producirá normalmente cuando se transfieran los recursos a un receptor de la subvención, medidos por el importe en libros de dichos recursos. Para los acuerdos de subvención exigibles, el reconocimiento se hará cuando se haya satisfecho un derecho de subvención de cumplimiento, porque el receptor de la subvención haya satisfecho una obligación de subvención exigible. Los gastos de subvención se medirán por el importe autónomo, asignado a cada derecho de subvención de cumplimiento. Las revelaciones se centran en proporcionar información a los usuarios, para permitirles comprender la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre derivada de los gastos de subvención, sujetos a una exención para la información sensible. Esperamos sus comentarios sobre las propuestas del proyecto de Guía 2. La invitación a comentar incluye preguntas específicas sobre las propuestas explicadas en este video. Para responder, visite www.ifr4npo.org/abeyourself. Descargue una plantilla de documento de respuesta y cargue su respuesta o carta de comentarios completa. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 15 de marzo de 2024.